Imagina tener en tus manos un texto que afirma revelar secretos desde el amanecer de la humanidad, secretos sobre los ángeles, la justicia divina y el mismo cosmos. Esto es lo que ofrece el libro de Enoc. Una vez venerado, luego condenado y finalmente olvidado, este enigmático escrito ha intrigado a estudiosos, teólogos y buscadores de la verdad durante siglos. ¿Por qué fue excluido de la mayoría de las Biblias? ¿Qué conocimiento contiene que podría desafiar nuestra comprensión de la fe, la historia y el propósito humano? En este video nos embarcaremos en un viaje para descubrir los profundos misterios de este antiguo texto, comenzando con su redescubrimiento y adentrándonos en la vida del hombre que lleva su nombre. Los orígenes y el redescubrimiento. El libro de Enoc no siempre estuvo oculto. Durante siglos fue apreciado por las primeras comunidades judías y cristianas. Su influencia incluso se puede ver en el Nuevo Testamento, donde autores como Judas hacen referencia a sus profecías. Pero para el siglo IV, el libro había desaparecido de los textos religiosos principales, sobreviviendo solo en algunas tradiciones dispersas. ¿Por qué? Las razones son tan misteriosas como el texto mismo. Algunos afirman que sus descripciones de rebelión angelical y conocimiento prohibido fueron demasiado controvertidas. Otros sugieren que planteaba desafíos teológicos para los primeros líderes de la Iglesia. Avancemos hasta 1773, cuando el viajero escocés James Bruce tropezó con copias del libro de Enoc preservadas en Etiopía. Estos textos, escritos en ge'ez, el antiguo idioma de la Iglesia Ortodoxa etíope, reavivaron la curiosidad mundial. ¿Cómo había sobrevivido este texto aquí, cuando había desaparecido de la mayoría del mundo? Luego vino el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto a mediados del siglo XX. Entre estos antiguos manuscritos, los estudiosos encontraron fragmentos del libro de Enoc, escritos en arameo y datados en el siglo II a.C. Esto confirmó lo que muchos habían sospechado. El libro era una parte integral del pensamiento judío temprano, precediendo a gran parte de la Biblia tal como la conocemos. Su redescubrimiento planteó preguntas profundas. Si este libro fue tan significativo para los primeros creyentes, ¿por qué fue excluido del canon? ¿Y qué verdades contiene que los lectores modernos deberían reconsiderar? ¿Quién fue Enoc? Para entender el libro de Enoc, primero necesitamos entender a su autor, o al menos a quien le da su nombre. Enoc, una figura envuelta en misterio, se menciona en el libro de Génesis en solo unos pocos versos breves pero impactantes. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Esta frase ha intrigado a los creyentes durante milenios. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Y por qué Enoc fue llevado al cielo sin experimentar la muerte? Estas preguntas sentaron las bases para las leyendas y escritos que llegaron a rodearlo. Se dice que Enoc vivió antes del gran diluvio, en una época cuando la humanidad estaba más cerca de sus orígenes en el Edén. Como descendiente de Adán y antepasado de Noé, une dos mundos: el paraíso perdido y el juicio que lo purificaría. En el libro de Enoc se le retrata como un profeta y un escriba, elegido por Dios para ser testigo de los misterios divinos y registrarlos para las futuras generaciones. Imagina vivir en un mundo lleno de seres angelicales, tanto buenos como malos, donde las revelaciones divinas son parte de la vida cotidiana. Este es el mundo que Enoc recorrió, un mundo que podría parecer fantástico, pero que, según el libro, dio forma al curso de la historia humana. Los rollos del Mar Muerto y la estructura del libro Sib. Uno de los momentos más significativos en la arqueología bíblica fue el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran en la década de 1940. Entre estos rollos se encontraron fragmentos del libro de Enoc, lo que proporcionó evidencia tangible de su antigüedad. Estos textos no fueron ocultos sin razón, fueron protegidos por un grupo de sectarios judíos que valoraban su conocimiento sagrado. El libro de Enoc en sí mismo es una antología, una colección de 5 secciones distintas, cada una ofreciendo una perspectiva única sobre la verdad divina. 1. El libro de los vigilantes. Esta es la sección más famosa, que relata la caída de los vigilantes, ángeles que se rebelaron contra Dios al descender a la tierra, casarse con mujeres humanas y engendrar a los Nefilim, gigantes que corrompieron el mundo. 2. El libro de las parábolas, una visión del juicio, la justicia y la venida del Hijo del Hombre, una figura mesiánica que traerá la salvación. 3. El libro astronómico,
Esta fascinante sección describe el funcionamiento del cosmos, detallando los movimientos celestes y las leyes celestiales con gran precisión. 4. Las visiones oníricas, una reinterpretación simbólica de la historia y la profecía que anticipa los eventos desde el diluvio hasta el juicio final. 5. Las epístolas de Enoc, una serie de advertencias y enseñanzas dirigidas a los descendientes de Enoc que subraya la importancia de la rectitud y la certeza de la justicia divina. La estructura del libro refleja su propósito, revelar las verdades ocultas tanto del mundo físico como del espiritual. Desde la caída de los ángeles hasta el funcionamiento del universo, invita a los lectores a un reino donde lo divino y lo humano se intersectan de maneras dramáticas. Temas clave y misterios. Lo que hace al libro de Enoc tan cautivador es su exploración de temas que resuenan a lo largo del tiempo: la rebelión, el juicio y la redención. La historia de los vigilantes es particularmente impactante. Estos ángeles creados para servir a Dios decidieron en cambio seguir sus propios deseos. Descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y compartieron conocimientos prohibidos, enseñando a la humanidad los secretos de las armas, la magia y la astrología. Este conocimiento, aunque poderoso, condujo al caos y la corrupción, lo que finalmente llevó a Dios a enviar el diluvio. Esta narrativa plantea preguntas profundas. ¿Existen límites al conocimiento que la humanidad debe perseguir? ¿Puede la sabiduría, cuando se malutiliza, llevar a la destrucción en lugar de la iluminación? Otro tema clave es la justicia divina. El libro de Enoc describe con gran detalle el juicio que les espera tanto a los vigilantes como a la humanidad. Sin embargo, también ofrece esperanza, señalando un futuro en el que prevalecerá la rectitud, y aquellos que sigan a Dios serán recompensados. Esto es solo el comienzo de nuestro viaje a través del libro de Enoc. En la siguiente parte, profundizaremos en las epístolas de Enoc, las controversias que rodean la exclusión del libro de la Biblia y su mensaje perdurable para los lectores modernos. Mantente atento mientras descubrimos aún más de los misterios ocultos en este antiguo texto. Las epístolas de Enoc. Llegamos a su sección final, las epístolas de Enoc. Esta parte destaca por su tono práctico y profético. A diferencia de las secciones anteriores, que se centran en eventos cósmicos y la rebelión angelical, las epístolas son más concretas, ofreciendo enseñanzas morales y advertencias directamente dirigidas a los descendientes de Enoc. Las epístolas revelan un sorprendente equilibrio entre esperanza y advertencia. Hablan de un tiempo en el que la justicia prevalecerá, pero solo después de un periodo de gran agitación. Enoc describe el destino de los impíos, cuyas acciones conducirán al sufrimiento, en contraste con las recompensas de los justos, que permanecen fieles a la voluntad de Dios. En un pasaje particularmente evocador, Enoc predice un juicio final, donde los impíos serán despojados de su poder y reinará la paz. Esta visión no es solo una predicción, es un llamado a la acción. Enoc insta a su audiencia a vivir rectamente, evitando la corrupción y la codicia, sabiendo que cada acción finalmente será juzgada. Esta sección también profundiza en la naturaleza del pecado, viéndolo no solo como una transgresión individual, sino como algo profundamente entrelazado con la corrupción espiritual introducida por los ángeles caídos. Las epístolas de Enoc nos desafían a reflexionar sobre las decisiones morales que tomamos a diario y cómo esas decisiones resuenan en la eternidad. Controversias y exclusión. La historia del libro de Enoc es tanto sobre lo que revela como sobre su ausencia en la mayoría de los cánones religiosos. A pesar de su influencia en el pensamiento judío y cristiano primitivo, el libro fue excluido de la Biblia, una decisión que ha desconcertado a los eruditos durante siglos. Una razón que se cita con frecuencia es su contenido. El libro de Enoc describe eventos y entidades que algunos líderes de la iglesia primitiva consideraron teológicamente desafiantes o incluso peligrosos. Por ejemplo, sus detalladas narraciones sobre los vigilantes y su descendencia, los Nefilim, fueron consideradas especulativas y posiblemente engañosas. Además, su vívida descripción del juicio divino y la guerra cósmica pudo haber sido considerada demasiado dramática o apocalíptica para ser incluida junto a textos más canónicos. Algunos líderes temían que pudiera incitar un miedo innecesario o distraer a los creyentes del mensaje central del Evangelio.
Otro factor fue su asociación con ciertas sectas judías, como los esenios, que eran considerados marginales tanto por el judaísmo como por el cristianismo convencionales. Con el tiempo, estas asociaciones contribuyeron a la marginación del libro. Sin embargo, la Iglesia Ortodoxa Etíope preservó el libro de Enoc como parte de su Biblia, reconociendo su importancia espiritual e histórica. Esta inclusión plantea una intrigante pregunta: ¿por qué algunas tradiciones valoraron tanto el libro mientras que otras lo rechazaron? La exclusión del libro de Enoc nos recuerda que la formación del canon bíblico fue un proceso complejo, influenciado por la teología, la política y el contexto cultural. Comprender estas dinámicas nos ayuda a apreciar la diversidad de pensamientos dentro del cristianismo y el judaísmo primitivos. ¿Por qué el libro de Enoc aún importa? El libro de Enoc puede ser antiguo, pero sus temas son atemporales. Sus advertencias sobre el mal uso del conocimiento, los peligros de la corrupción y la esperanza de la justicia divina resuenan en todas las épocas, incluida la nuestra. Uno de los aspectos más impactantes del libro es su retrato de la interconexión de la humanidad con el reino espiritual. La caída de los vigilantes no es solo su historia, es la historia de la humanidad, mostrando cómo nuestras decisiones pueden alinearse con la voluntad de Dios o llevarnos a la destrucción. En una era donde los avances científicos y tecnológicos a menudo superan las consideraciones éticas, el libro de Enoc nos desafía a considerar las consecuencias de nuestras acciones. ¿Estamos utilizando nuestro conocimiento para construir un mundo mejor o para alimentar la codicia y la división? El libro también ofrece un profundo mensaje de esperanza. A pesar de los defectos y fracasos de la humanidad, señala un futuro donde la justicia y la rectitud triunfarán. Esta esperanza no es pasiva. Nos llama a vivir con integridad y propósito, confiando en que nuestros esfuerzos, por pequeños que sean, contribuyen a un plan más grande. Reflexiones modernas sobre los misterios ancestrales. Una de las razones por las que el libro de Enoc sigue cautivando al público moderno es su misterio. La vívida imaginería de rebeliones angelicales, visiones cósmicas y advertencias proféticas nos invita a imaginar un mundo donde los límites entre el cielo y la tierra se difuminan. Pero más allá de la intriga yace una verdad más profunda. El libro de Enoc es un espejo que refleja las preguntas eternas de la humanidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo debemos vivir? Para los creyentes, el libro ofrece un recordatorio de la soberanía de Dios y la importancia de la fidelidad. Para los escépticos, proporciona un vistazo a la imaginación espiritual de las culturas antiguas, desafiándonos a pensar más allá del mundo material. El libro de Enoc es más que un texto antiguo. Es un testimonio del anhelo humano de comprensión, justicia y conexión con lo divino. Su redescubrimiento ha reavivado preguntas que han resonado a lo largo de los siglos, recordándonos que la búsqueda de la verdad nunca termina. Al cerrar esta exploración, recordemos las lecciones que Enoc buscaba impartir: vivir rectamente, buscar la sabiduría y confiar en un Dios que gobierna el universo con justicia y misericordia. Si este viaje hacia el conocimiento perdido de Enoc ha despertado tu curiosidad, hay mucho más por explorar. Ya sea que lo veas como escritura sagrada o literatura antigua, el libro de Enoc te invita a reflexionar sobre los misterios de la vida y la fe, de una manera que pocos otros textos pueden.